El origen comercial de la calle Mayor de Palencia se remonta a la Edad Media. Funcionaba entonces sin columnas como la vía fundamental de una estructura amurallada en torno a la cual se organizaba la actividad, la vida económica de la ciudad de Palencia. Ya existían entonces los primeros nobles, los primeros mercaderes, los primeros comerciantes. Fue posteriormente cuando se construyeron estas estructuras soportaladas precisamente para proteger a los clientes de las inclemencias meteorológicas en una ciudad con mucha inestabilidad. Hoy vamos a hablar del pasado comercial y el peso histórico del comercio en esta vía de la ciudad de Palencia, y lo vamos a hacer aquí, entre columnas, a través de un testimonio que les va a sorprender. El punto de encuentro, como siempre, entre columnas, en el que hemos quedado con nuestra columna de hoy, con nuestra entrevistada, es más que familiar para ella, y ahora mismo lo van a entender, porque es una de las comerciantes históricas de la calle Mayor de Palencia. Se llama Mari Tejera. ¿Cómo está, Mari? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo me encuentro muy contenta y muy bien. Bueno, Mari, que es la fundadora de la librería Iglesias y una de las comerciantes quizá más históricas de esta vía principal de la ciudad de Palencia. Bueno, la fundadora no. Junto con su marido. Junto con mi marido. ¿Cómo ha cambiado la calle Mayor, el comercio en esta vía durante todos estos años? ¿Habrá cambiado? Pues muchísimo. Mucho, porque a mí, yo cada vez que que se cierra un comercio, para mí es un disgusto grandísimo. Yo en los años que he vivido era... La calle Mayor era muy especial, es donde hacíamos nuestra vida. Pero alrededor de la calle Mayor, bueno, pero estaban cosas de ocio, cosas de que nuestra vida cuando salíamos era desde, por ejemplo, la esquina del Alaska hasta aquí, por ejemplo, hasta La Gorda. Todo lleno de comercios. Todo lleno, totalmente lleno de comercios, y era el paseo, era el ocio. Yo creo que hoy nos ayuda un poco a viajar en el tiempo y que nos ayuda a reconstruir cómo era la calle Mayor hace unas décadas, con todo ese bullicio de pequeño comercio y de vida que había mucho más, desafortunadamente, de la que hay ahora. Así que, ¿se atreve y le apetece pasar un ratito con nosotros? Me atrevo y me apetece muchísimo, pero espero que no tengo 3 años ya, no algún dato se me escape o así, pero me disculpáis y claro ya está. Que sí, está disculpada. Vale, pues ya está. ¿Se agarra y nos vamos? Vale, venga, vamos a empezar, vamos fenomenal. allá. Bueno, yo me llevo a Mari del brazo, ¿eh? Y yo voy muy a gusto y muy feliz. Mari, otra de las partes de este programa, antes de sentarnos a charlar tranquilamente con usted, me acompaña siempre este mapa de la capital y de la provincia, y siempre pedimos a nuestras columnas, a nuestros invitados, que nos marquen sus 3 lugares favoritos, ¿de acuerdo, Mari? Así que yo la entrego el mapa, la entrego el bolígrafo, y vaya usted pensando, porque ahora mismo, no me lo diga todavía, ahora mismo va a marcar en ese mapa sus 3 lugares, ¿de acuerdo? Ahí tiene. Venga, vamos con el primer lugar, Mari. El primer lugar, comenzando por mi niñez, voy a marcar esta zona. Vale, perfecto. Segundo lugar, Mari. Segundo lugar, voy a marcar la librería, que he pasado muchísimos años siendo muy feliz allí. La librería y me Iglesias. La librería Iglesias, que la voy a marcar, creo que está por aquí, sí, fenomenal. Sí, exactamente. ¿Y el tercer luego, lugar? Para mí, el tercer lugar de Palencia, por supuesto, es la calle Mayor, donde hacíamos prácticamente la vida de ocio, la vida de trabajo, la vida de todo. Mari nos ha marcado como su primer lugar una zona verde muy cercana al Hospital Río Carrión. Cuénteme. Cuénteme. ¿Por qué? Sí, claro. Bueno, pues porque yo soy hija de agricultores que se llamaban las huertas bajas, y esto está en la carretera vieja de Villamuriel, que es la que pasa del Puente de Hierro por la Residencia, ¿Sí? Y sigue para Villamuriel. Claro, claro que sí. A la altura de unos 2 kilómetros empezaban nuestras fincas, que iban desde el río hasta el canal, hasta que empezaba ya el concejo de Villamuriel, se pasaba toda la curva y todo. Y como hija de agricultora ha pasado allí muchas horas. Muchas horas, pero además han sido una niñez muy feliz,
y yo esa parte no la podré olvidar nunca jamás de mi vida, porque tengo allí pues una parte de mi vida muy importante. Y muchos recuerdos. Bueno, que me haya marcado la librería Iglesias, entiendo que tiene una justificación pues más que absoluta, ¿no? Porque es su vida. Es que he estado muchos años, empecé a ir cuando eran mis hijos pequeños, porque a mí, yo qué sé, me parecía que en casa ya los niños empezaban a ir al colegio y estaba un poco vacía, yo quería hacer algo más y empecé a ir en bromas y ya me he quedado, pues yo creo que han sido alrededor de 50 años hasta que me he jubilado con 74. Mari, hoy precisamente que queríamos hablar un poco de la historia del peso comercial de la calle Mayor, usted me ha marcado como tercer lugar toda la calle Mayor, ¿no? En torno a la cual se articulaba y se distribuía todo el comercio cuando la ciudad tenía un peso económico importante, ¿verdad? Sí, la calle Mayor ha sido y sigue siendo, claro, está lo que antes era mucho más impactosa, porque todo el mundo que venía de la provincia y tal era a la calle Mayor. Queríamos, entonces no existían ni móviles, ni existía nada, siempre quedábamos o en la Gorda, que no existía todavía, pero en esta plazoletita, o en los Cuatro Cantones al lado del casino, esos eran nuestros sitios, o en el Alaska, porque el recorrido que siempre se hacía era desde el Alaska, digamos, hasta aquí, hasta donde termina la Gorda. Ese era el sitio más importante. Había comercio también en toda la calle Mayor, desde que empiezan los jardinillos hasta que termina el... Pero aquí estaba el músculo, ¿no? Pero exactamente. Claro. Igual que ahora se ha venido un poquito más para esta zona, antes inclusive era del casino al Alaska, era lo más impactoso para todo, para los pases, pero estaba lleno completamente todo. Mari, que hayan llegado nuevos negocios, por supuesto que está bien y es fundamental, pero echamos un poco de menos esos comercios añejos, ¿no? Que le daban identidad y sello a esta calle Mayor, ¿no? Esos escaparates que eran diferentes, ¿no? Y que tenían su propia impronta. Sí. Es que eran los comercios, eran antiguos, pero además todas las personas, yo creo que en Palencia somos bastante amables todo el mundo. Sí, desde luego que sí. Entonces, pero siempre había una camaradería entre todos, un saber estar, un quererse ayudar, o sea, era muy bonito. Bueno, yo la voy a interrumpir, pero solo un momento, porque me parece que usted tiene muchas cosas que contar y yo quiero que usted y yo nos pongamos cómodos para que charlemos tranquilamente sobre su vida, sobre la vida en la calle Mayor y sobre libros también. ¿La parece? Me parece perfecto. ¿Y desde dónde lo podemos hacer? Yo creo que el mejor sitio desde la librería Iglesias, ¿no? Hombre, pues por mi gusto, yo encantada. Pues me acompaña. Bueno, o la acompaño yo a usted en este caso. Vamos a ver. Nos acompañamos. Nos acompañamos. Venga, vamos para allá. Mari Tejeda ha sido testigo de cómo la vida, de cómo el modelo de negocio ha ido cambiando y mucho en esta calle Mayor de Palencia, en la que se siente el latido, ¿no?, de la ciudad. Fíjense, porque de base los datos no son nada buenos y los últimos nos cuentan que en la actualidad más de 50 locales están ahora mismo cerrados en esta arteria en el corazón de la capital palentina. 50 locales cerrados, Mari, en la calle Mayor de Palencia. Madre mía, cómo han cambiado las cosas, que ya nos hacía una pequeña reflexión hace un momento, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas aquí en la calle Mayor? Una barbaridad, me parece catastrófico. Y no sé si podré decir, pero yo leía en el periódico ayer, había una foto grande, bajando las persianas llenas de pintadas, diciendo que en 2 o 3 años se iban a cerrar muchos más de los pequeños negocios. Creo creer que eso no se va a producir, porque hay que luchar, porque no sea, porque por otras cosas gusta mucho Palencia. Claro ¿Por que qué sí. vamos a permitir eso? Mari, hay que mirar al futuro y hay que mirarlo con esperanza, deseando que haya gente emprendedora que abra esas persianas, como decíamos, pero supongo que también se mira con un poco de nostalgia al pasado, ¿no? A esa calle Mayor. Sí, claro, es que eso ya... Es que entonces estaba relacionada totalmente con ella, era una cosa que... En la calle Mayor, en la calle Mayor había de todo, porque teníamos muchísimos comercios que hoy ya no tenemos. Una pena, porque a mí me parece que a las personas les gusta venir
a Palencia, estar en Palencia, en fiestas que nos digan cómo se pone Palencia, el turismo que viene. Bueno, fórmulas, Mari, que se ponen sobre la mesa para intentar que la ciudad reviva y que también esta calle mayor reviva. Nosotros hablamos con usted, Mari, porque es una de las comerciantes más veteranas de la calle mayor de Palencia. Junto con su marido pusieron en marcha un comercio emblemático en la ciudad de Palencia, como es el caso de la librería Iglesias. Hace ya muchísimos años, con cambios de ubicación y en este caso con un modelo de negocio que ha ido creciendo. Cuénteme un poco cómo llegan hasta la calle Mayor para montar esa librería, Mari. El librero era mi marido, no exactamente mi marido. Mi suegro, eran varios hermanos que tenían imprenta y librería en Valladolid. Grande. Eran varios hermanos. Pero él, al casarse, quiso ponerse por su cuenta. Entonces lo primero que puso fue una imprenta que funcionó maravillosamente bien al lado del gobierno, de lo que es el gobierno hoy. Sí. No sé por qué ni por qué no, al estar allí empezaron todos los centros oficiales, el gobierno y todo, a trabajar todo con ellos y funcionó muy, muy bien. Y de ahí ya luego pues se pensó en poner una librería. La librería que estaba ubicada en la tradicional librería Iglesias en el número 80 de la calle Mayor, enfrente del casino aproximadamente, Primero, ¿verdad? estuvimos aquí mismo, donde estamos ahora, 2 o 3 casas un poquito más para el salón. Y después ya se van al otro edificio donde estuvieron, Mari, 56 años. En 1963 vamos a la calle, a donde estaba la librería de enfrente del casino. He cambiado Afrodisio Aguado, que era un poco el origen de esa librería, ¿verdad? Es que son el origen. Esa librería se hizo, era preciosa, porque ya se hizo pensando, que la hizo Arroyo, esa casa, se hizo pensando en librería tal, porque estaban todos los muebles que eran de esos que ya no se pueden hacer, aparte de madera buena, todos con vitrinas, con luces, ya están encastrados en las paredes. Vitrinas en las subidas de la escalera, no sé, un poco de fantasía. Nosotros que tuvimos 3 pisos de esa casa, pero era una cosa preciosa como librería, por su antigüedad, porque hay muchos más antiguos en Palencia también. Y al jubilarse tuvimos la suerte de cogerla nosotros, que nos estábamos encantados porque estábamos detrás de ella. Y desde entonces hemos estado allí hasta que ha habido que hacer la casa. Mari, ¿cuántos comercios recuerda en la calle Mayor de Palencia que sobrevivan al paso del tiempo? Si ponemos el foco en cuando ustedes estaban ubicados en esa librería en el año 1963. ¿Cuántos quedan? ¿Poquitos? A ver, estaba, por ejemplo, frente a nosotros, que era también muy emblemático, estaba Morrondo. Los Bustillo llevaban muchos años, han ido quedando un hijo en uno, que es el Botón, que está muy cerquita de nosotros, y otro en la Plaza Mayor, que es hijo de otro de los Bustillos, pero todos los que había en la calle Mayor han sido cerrados, que eran varios. Morrondo pues pasó lo mismo, claro. Lasarte pasó lo mismo. Aquellas tiendas, esa imagen que tenemos en la cabeza de esas tiendas con ese sabor a antiguo, ¿no? En el mejor de los sentidos. Mari, ustedes ponen en marcha este negocio de comercio, de libros en la calle Mayor de Palencia. Mari tiene 5 hijos, 2 hijos actuales se encargan actualmente de la gestión de la librería. No se encargan solo 2, porque se ha abierto una segunda librería. Una segunda librería en la zona bueno, de esta librería, claro, se encargan 2 hijos. Sí. Maribel, que es la mayor, y el pequeño Angelito, que todavía es Angelito, es el tercero de mis hijos. Y estos son los que han estado desde que yo me he jubilado. Maribel siempre ha estado aquí porque vino con 20 años, 21, estaba haciendo Derecho, pero en cuarto dijo que eso no le gustaba y que quería libros. Bueno. Y ya está, y es la que ha estado toda la vida con su padre, conmigo. Lo mejor de la librería de Palencia son nuestros clientes. Es que no os imagináis que a veces hay cola en Navidad o en el Texto y la gente es que está de buen humor esperando, no pone una pega de nada. Y a mí eso, la verdad, eso me llena mucho. Eso es porque yo considero que la librería tiene que ser, sean una, sea 2 o la que sea, un pequeño negocio familiar
hecho con mucho cariño. Hecho con mucho cariño. De todas las maneras, Mari, qué bonito hacer esta entrevista entre libros, ¿no? Usted que ha crecido y ha evolucionado también como persona y como comerciante entre libros. ¿Han cambiado mucho los hábitos lectores de los palentinos? ¿Qué se leía antes, cuando ustedes abrieron la librería? Es que se leían... ¿Y qué se lee ahora? A ver, ahora se lee muchísimo de suspense y de terror. El terror yo no lo he leído jamás, no te puedo dar, y de ciencia ficción. De eso, de ciencia ficción y de terror, prácticamente no se escribía nada. Yo cuando era joven se leía Corintellada, que eran novelas de amor, y las del oeste para los chicos. Pero con todo y con eso siempre había, oye, otras cosas, pero lo que se vendía en cantidad era, ya te digo, había hasta tiendas de cambio de segunda mano. Han cambiado mucho. Ahora, a Dios gracias, han salido, había una edad entre, yo qué sé, los 16, 19, 20 años, que prácticamente leían solo lo que les mandan en los colegios. Que aquí mandan libros en los colegios, hay otros sitios que no, y eso da bastante vida también porque son libros obligatorios. Pero han hecho unas colecciones que son como sagas, libros además decorados muy bonitos y muy atractivos para esa edad. Que han conseguido que los jóvenes y los adolescentes se amarren a la lectura. Pero además son sagas de 3 a 4 a 7 libros y ya ellos están informados de cuándo sale el siguiente, ya te están preguntando, resérvamelo y tal eso. Y a esa edad se ha incrementado mucho la lectura, la persona que haya empezado con ello ha sido muy inteligente y muy bien, lo ha sabido entender muy bien. Mari, entonces podemos decir que Palencia ha sido una ciudad aficionada a la lectura. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Cuál es su libro favorito, Mari? Pues mira, a mí el libro que me hizo mella, porque yo eso de Corintellado he leído mucho también, fue La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. ¿Sí? Fue un libro que a mí me marcó bastante y que ya luego mis derroteros han sido otros porque sí, es un libro muy entrañable, es un libro que yo le recomiendo, aunque tenga ya muchos años. Mari, supongo que lo que hacen aquí es reivindicar el libro en papel, el libro físico. Claro. Pero ¿usted cómo ve todo este boom de la lectura digital, de los libros electrónicos? ¿Usted se ha sentado alguna vez con un ebook a leer un libro? Yo veo que a nosotros no nos ha hecho mucho daño, porque aquí que nos conocemos todos, yo conozco a cantidad de personas que dicen, hija, mis nietos, mis hijos y tal, me han regalado uno digital, pero a mí me sigue gustando el papel entre las manos y ese olor a libro y volver a releer lo que me gusta, y es otra cosa. Bueno, Mari, que es un testimonio vivo del comercio de la calle Mayor de Palencia. De ahí el peso de esta entrevista. Vamos a continuar. ¿Me acompaña, Mari? ¿Nos damos un pequeño paseo y nos cuenta alguna cosita más? Yo encantada. Bueno, Mari, que me decía que tiene 81 años, 5 hijos, 7 nietos, una vida plena, intensa. Oye, Mari, la quiero hacer una pregunta. ¿Usted en algún momento de su vida se ha imaginado haciendo otra cosa que no fuera estar al otro lado del mostrador de su librería? Desde luego, fuera de la familia, es lo único que yo me podía imaginar, porque fui porque me encantaba, empecé a ir por un ratito y ya pues me encontré allí tan a gusto que ya terminé, como mi marido murió hace muchos años, yo mismo, claro, con un asesor, contabilidad, todo, con un lapicero y un boli y una goma, poco más, porque entonces los ordenadores no existían. Todo se hacía a mano, ¿eh? Eso también tenía su encanto, ¿eh? El boli y el papel, ¿verdad? Siempre, el boli y el papel, Mari. Yo apunto también muchas cosas a mano, ¿eh? Claro, es que yo creo que es muy importante que sigamos haciéndolo. También, Mari, sí, Mari, dime. otra cosa que la quiero preguntar. Yo supongo que ustedes son conscientes del papel que ha jugado la librería en la vida cultural de Palencia, porque una librería aporta cultura, aporta bueno, poner a la disposición de la gente que vive en una ciudad, pues libros, y al fin y al cabo en los libros está el conocimiento humano, ¿no? Sí, pero además es que aporta
aparte de cultura, es que yo noto que los clientes vienen con un agrado muy, muy especial, porque Sí. yo, que ya estoy jubilada, y a lo mejor cuando doy el paseo paso un ratito y tal, y me saludan, dicen, ¡ay, pero qué bien verla ahora, tal y cual! Y yo les veo que siguen viniendo pues de una forma entrañable y de una forma, entonces me parece que aporta también sentimientos, aparte de cultura, que claro, es muy importante, porque se empieza, cuando te cala un libro, ya es cuando ahí empiezas a leer más y más sin querer, porque hay personas que leen muchísimo. Yo no he llegado a ser de esas. Mari, ¿y usted tuvo que renunciar a algo por estructurar su vida en torno a los libros? ¿O no ha tenido que renunciar a nada? Es todo lo contrario. La librería, los libros le han dado todo lo que tiene. Yo no he tenido, Que renunciar a yo no nada. renunciar a nada, me he sentido más enriquecida, me he sentido más plena, me he sentido más llena, porque si yo empecé a venir es porque dije, bueno, pero ¿qué hago en casa yo? Si ahora ya los niños pueden ir al colegio, buscarle una ayuda si hace falta, mis padres que han estado muchísimo en casa, y yo digo, nada, ha sido enriquecer, nada de echarle en falta en absoluto. Porque el apellido Iglesias, gracias a este trabajo, se identifica un poco en la ciudad de Palencia con, pues con lo que significa Pues sí, la verdad la me he dado cultura del cuenta, libro, ¿no? Porque las personas que me... Yo tengo ya alguna vez que recuerdo las caras y no me acuerdo del nombre, porque claro, estás viendo a tantas personas, pero la cantidad de personas que te conocen, te paran con la alegría, ¡ay, qué bien! y tal, o sea, con un cariño especial, y desde que cambió, de decirte a algunos, desde que empecé a leer, mi vida ha cambiado, está más llena, me siento mejor. Y eso te llena mucho por dentro también. ¿Cuánta gente se lo habrá dicho eso, Mari? Mucha. Mucha gente. Por eso te digo que eso te sabe muy bien a bueno, a bueno, a bueno. ¿Cuánto echaría de menos esos mostradores de las librerías si no pudiera claro. venir a verles, ahora ya no de forma definitiva, pero sí de ciento en viento de vez en cuando? Pues mucho, mucho. Por eso yo, mientras pueda, pienso seguir viniendo y hacer una vida un poco más o menos dentro de lo que me gusten los libros, leer lo que pueda, pero también, ya te digo, como me encanta el teatro, me encanta el cine, y de llenar mi vida de una forma y de las personas. Claro, claro que sí. Mari, que cuando uno está a gusto y charla con tranquilidad se va el tiempo volando, se nos acaba el tiempo, pero si le parece, terminamos el paseo y le explico por qué llevo esta agenda conmigo durante toda la entrevista, ¿vale? Le explico por qué la llevo y me ayuda a cerrar el programa, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar vale. el paseo, Mari. Sí, vamos a terminar. Si piensas que te voy a ayudar. Sí, seguro que sí, Mari, Ayudar. seguro que sí. Vale, 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 vale. Bueno, pues Mari, siempre terminamos estas entrevistas en el lugar donde las empezamos, con las columnas de la calle Mayor como testigos. Ya sabes que Que son un tesoro. Hombre, ya sabes que este programa se llama Entre Columnas y que de alguna u otra manera nuestros entrevistados son columnas de nuestro programa. Entonces siempre terminamos, en este bloc de notas les pido a los invitados, Mari, que nos dejen su nombre, su firma y una frase con la que se sientan identificados. Así que yo le dejo el bloc de notas, lo abrimos, la doy el rotulador y empezamos, ¿vale? Mari, su frase es... La lectura como modo de vida. La dejamos a dejar aquí plasmada esa frase. Le pido que me devuelva el bloc de notas. Mari, ¿me lo Un devuelve? honor para mí y muchas gracias. Me encanta la frase, la lectura como modo de vida, porque es verdad que esta entrevista nos ha servido, pues sobre todo para comprobar que los libros pueden aportarnos muchísimo en nuestra vida, Mari. Pero eso es de verdad, no es que sea una frase, porque creo que os lo he dicho, me he encontrado con muchas personas que me han dicho, empecé a leer y mi vida ha cambiado. Por eso, la cultura como modo de vida. Mari, muchas gracias. Ha sido un placer
gracias a vosotros, que me encuentro en un día. Hago muchas cosas, pero esto es una cosa diferente. Diferente, ¿verdad? Diferente, Diferente a lo de estar detrás del mostrador. Bueno, Mari, pues hemos terminado. Las doy las gracias de nuevo y nos vamos a dar usted y yo un paseo por la calle Mayor. Del brazo de nuevo. ¿Vamos? El apoyo más bonito. El apoyo más bonito. Gracias, Mari, gracias.